¿Cómo están mis viajeros? El día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante del curso de geometría, el cual es circunferencia 1. Pero, ¿qué es una circunferencia? Una circunferencia es una figura geométrica formada por un conjunto de puntos de un plano que equidistan de un punto fijo del mismo plano. Algunos elementos asociados a esta figura, como el siguiente. Tenemos acá algunos datos muy importantes de la secuencia. Acá tenemos algunos segmentos que les explicaré a continuación. Empezamos con algo muy importante, como el segmento AB y el segmento CD, que nos representan las cuerdas. Acá tiene intersección con dos puntos de la circunferencia. Tenemos también EF y MD, que representan los diámetros. También tenemos que tener en cuenta que la mitad de estos diámetros representan los radios, los conocidos radios, la mitad de un diámetro. Significa que 2R significa que es el diámetro. A saber también que estas partes se llaman arcos. Todas estas partes que se forman con ángulos son los arcos. Tenemos acá. Tener en cuenta también que para hallar la longitud de las circunferencias se halla con esta fórmula. Longitud es igual a 2pi por radio. Tener en cuenta también que al momento de hallar por esta fórmula tenemos que darnos cuenta de la respuesta que nos dan en los problemas. Si las respuestas nos dan con pi, no es necesario reemplazar con el 3,14 porque con el 3,14 porque ya nos dan con puros pi, no es necesario. Pero si no nos dieran con las respuestas con el pi, sí es necesario reemplazarlo con 3,14 para que sea la respuesta. Pues nos tenemos cuenta que son puros decimales y no tendría sentido poner con pura pi y no reemplazar. Tener en cuenta también lo siguiente, las rectas secantes. Trazamos una recta en una circunferencia y se intersecta con un solo punto, el cual este ángulo que se forma acá representa los 90 grados. También saber que al intersectar una circunferencia dos rectas se puede intersectar con dos puntos, como los siguientes que están acá. Eso se llama rectas secantes, secan a dos puntos. También saber que, que hay ángulos asociados, como los siguientes: el central, el inscrito, el seminscrito. Nos damos cuenta que el central nos dicen que el ángulo central siempre va a ser el mismo que su ángulo que está al frente. En el inscrito nos dicen que el ángulo que está a un extremo siempre es la mitad que está a su frente, siempre es la mitad. Y nos dice acá en el seminscrito que al formarse una recta con una tangente, se forma que la x acá viene a ser la mitad de lo que está a su costado, que es su arco que tiene al costado. Por eso dice que x es igual a pi, porque es la mitad de todas esas dos tetas de acá. Algunos ejemplos acerca de estos teoremas. Tenemos el primero, nos dice calcule x y y. Aplicando el teorema, sabemos fácilmente que y va a ser igual a 140 por el teorema que hemos aplicado anteriormente. X nos damos cuenta de que por el teorema es 40 por ser ángulo central. El siguiente ejemplo, nos dan también a entender que hay un problema y para hallar este problema aplicamos el teorema, pero sabemos que este ángulo es siempre la mitad del que está al frente porque está inscrito. Entonces x viene a ser la mitad del que está al frente. ¿Y cuál es la mitad de 80? La mitad de 80 obviamente tenemos que hacer 40 y así hallamos x. Acá me equivoqué, no es y. Otro ejemplo del otro teorema. Tenemos esto. ¿Cómo hallamos x? ¿Cómo hallamos y? Fácil, aplicando el teorema que nos damos acá. Nos dicen que el ángulo que se forma por la intersección de la tangente con el círculo es la mitad de su arco que está formado junto con su ángulo. Entonces vea que este x es la mitad de lo que está acá. Vea que x va a ser igual a 45. Lo mismo acá. Este está acá. Si vea que este es la mitad de lo que está acá.
sea que la mitad de 210 vendría a ser 105. Nos quieren decir que y va a ser 105. Seguimos con los próximos teoremas. Teorema interior del ángulo interior, teorema exterior del ángulo exterior y otro parecido del exterior. Son el mismo teorema exterior, pero con diferentes posiciones de las rectas que se forman a un ángulo. Algunos nos dicen el ángulo interior, nos dice el teorema de acá que los extremos de ambos ángulos se suman y se dividen entre dos y hallamos el ángulo que está al centro. En el caso del exterior nos dicen que el ángulo que tenemos al frente del que está acá, el ángulo de acá, o el ángulo de acá, nos dice que al restar el ángulo del frente o el ángulo que está atrás de ese ángulo, restando y dividiendo de dos sale el ángulo que está fuera de la circunferencia. Mientras que acá también hablamos del ángulo exterior, la diferencia es que acá intersecta como tangente, acá. Y lo mismo que acá, el ángulo que está al frente, lo restamos con el que está más atrás y sale lo que forma el ángulo que está fuera de la circunferencia formando una tangente. Algunos ejemplos de estos teoremas. Después de este teorema que vamos a mencionar, hay otro teorema también. Este teorema nos dice que la suma de estos dos ángulos, de este ángulo con el arco que tenemos al frente acá, siempre va a ser 180. Siempre. Cuando vean así que se forma una tangente. Esto siempre, cuando ven esto, es tangente. Se forma una tangente. Al formarse esto, aplicamos este teorema básico. X más Y es igual a 100. O sea, el ángulo de afuera más el arco del frente, siempre que forma una tangente, su suma es 180. También hay que tener en cuenta lo siguiente, el siguiente ejemplo. Ahora, ¿cómo aplicamos acá el teorema? Fácilmente sabemos que alfa más teta está acá, o sea, 50 más 90 es el ángulo que está al centro. Esto de acá. Sería 50 más 90, 140. 140 entre 2, 70. O sea que x igual a 70. Después aplicamos lo mismo acá, pero con el otro lado. 70 más 150 es igual a un resultado de 220. 220. Y lo dividimos entre 2 y nos sale que y es 110. ¿110 qué? 110 grados. No se olviden los grados tampoco. Ahora aplicamos un ejemplo en el ángulo exterior. Tenemos un ejemplo como el siguiente. Nos dicen que tenemos x y y. Solo aplicamos el ángulo que tenemos de acá y el ángulo de acá. Si se dan cuenta es parecido, mira. ¿Cómo llamamos x? Tenemos de acá 140 menos 40, 100. Entre 2, 50. O sea que x es igual a 50. ¿Y cómo llamamos? Aplicamos el que tenemos de acá. El que está acá al frente 90, lo restamos con el 50 acá, que sería 40. 40 entre 2, 20. O sea que y es 20 grados. Ahora aplicamos un ejemplo para este teorema. Nos dice, hay x y y en el siguiente ejercicio. ¿Cómo hallamos? ¿Cuánto vale y? Si sabemos que cuando se forma tangente, el ángulo con el arco del frente siempre suma 180. ¿Cuánto falta y para hacer 180? 80 pues. Si ya tenemos 120, ¿cuánto falta para 180? ¿X cuánto debe ser? 60. ¿Qué es lo que le falta para hacer 180? Ahora te toca a ti. Tú puedes. Te tengo estos ejercicios para ti. Este ejercicio, el siguiente de acá y este de acá. En el primero dice, en el gráfico, si AB y BC son iguales, calcule X. ¿Cuánto será? Les dejo algunas alternativas para que lo pueda resolver. El otro nos dice, se muestra un plato con 4 palitos de brochetas. Calcule X si P y Q son puntos de tangencia. Como pueden ver, se corta en un solo punto acá. Por eso es que son puntos de tangencia. Acá tenemos algunas alternativas. Y el tercer problema que nos dice, Jorge resalta 5 puntos J, O, R, G,
E, que justo su nombre es deletreado, en una circunferencia, como pueden ver acá, así como la recta tangente a la circunferencia en J, como se muestra en la figura, de tal manera que los cinco ángulos, o sea, estos ángulos acá, alfas, de medidas alfa son congruentes. Calcule el valor de x. Los que le podría dar algunos tips para resolver este problema. En este caso podemos hacer, les voy a dar una pista para que puedan resolver esto. Acá deben trazar una línea. Al ser como la mediana, se forma acá otro ángulo de 20, y acá sería 40. Y deberían aplicar un teorema que conocieran de acá, que he explicado. Y de esta forma podrían hallar esto. En este caso de acá pueden trazar acá una línea y formar como un tipo de ángulo acá y aplicar uno de los teoremas que les enseñé acá. En el caso de acá, primero hay en alfa y de esta forma, cuando hay en alfa, van a ver que van a aplicar uno de los teoremas que les expliqué ahorita y van a ver cómo se halla. Muchas gracias por ver este video. Denle like a este video y suscríbanse para que sepa que quieren que haga un video igualito a este o diferente. Muchas gracias. Hasta la